Muy pero muy buenos días. Hoy sin tanto preámbulo porque el video va a ser largo, seguramente lo termine recortando. Vamos a ver tiro oblicuo. Para tiro oblicuo te recomiendo que tengas algún conocimiento de MRU, MRV, caída libre y tiro vertical. De todas maneras también podemos hacerlo a la inversa y que arranques por este tema porque abarca básicamente todo lo anterior que mencionamos. Sin mucha vuelta más, la característica principal es que la velocidad inicial no vale 0, o sea, cuando un cuerpo realiza un tiro oblicuo. Realiza un tiro oblicuo cuando lo tirás con una velocidad inicial que forma un ángulo con, por ejemplo, el eje horizontal. Muy bien, nosotros tenemos que un tiro oblicuo es aquel que se desarrolla en dos dimensiones, por eso es bidimensional. Para ello vamos a dividirlo en eje X y eje Y. De modo tal que el vector velocidad inicial forma un ángulo que llamamos alfa con el eje horizontal, que sería algo así. Los vectores tienen la propiedad de poder dividirse en sus dos componentes ortogonales, o también llamadas perpendiculares, que es simplemente proyectar dicho vector en sus paredes. Es decir, si vos agarrás, como explico siempre en clase, y alumbrás con una lamparita desde este costado, suponete que esto es una lamparita con un foquito de luz, bien, la sombra se me va a proyectar acá, bien, y a esto lo voy a llamar velocidad inicial en Y. Si yo alumbro con el foquito desde arriba, la sombra se me va a proyectar en el suelo, de modo tal que esto que vemos acá sería como su sombra en X, a esto lo voy a llamar velocidad inicial en X. Un tiro oblicuo consiste en un movimiento, el movimiento de los cuerpos por la exclusiva acción de la gravedad, pero también por haberle dado una velocidad inicial al objeto que forma un ángulo con el horizonte, digamos, con el eje X. Nosotros podemos estudiarlo de manera tal de dividirlo en las dos componentes porque así va a ser un poco más fácil. Si no, habría que usar un tipo de coordenadas que no estamos acostumbrados, sobre todo a nivel secundario. Porque esto a medida que va avanzando sube, porque vos lo impulsaste hacia arriba, y va a terminar bajando por acción de la gravedad. Y va a describir una trayectoria parabólica. A toda esta longitud, o con algunas definiciones básicas, queda establecida en el eje X, se lo suele, llamar alcance. Es decir, que el alcance es la distancia horizontal que recorre un cuerpo en un tiro oblicuo. Después, ¿qué otro concepto generalmente nos suelen preguntar? Bueno, la altura máxima. La altura máxima es el punto más alto que haya alcanzado en el eje Y, que es un punto muy importante físicamente hablando para hacer algunos cálculos que nos van a pedir. Siempre vas a tener la aceleración de la gravedad en este movimiento, porque la aceleración de la, justamente como estamos en el planeta Tierra, es la aceleración de la gravedad. Entonces la aceleración A de un tiro oblicuo es la misma que la de una caída libre, la misma que un tiro vertical. Es la aceleración de la gravedad que simbolizamos con la letra G y que por el sistema de referencia que adoptamos, positivo para arriba, positivo para la derecha, la gravedad al ser un vector que siempre apunta hacia abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Siempre la gravedad tira todo hacia abajo. Entonces, en este caso vamos a usar la negativa. Yo clavo un sistema de referencia, lo fijo en el principio y ya está. ¿Cuál es la clave para resolver esto? Lo dijimos ya un par de veces, es dividirlo en dos. Lo que vos tenés que saber es que en el eje X no hay aceleración porque anulamos, cancelamos, despreciamos la resistencia con el aire, por ejemplo, la fricción con el aire. Entonces, en el eje X va a desarrollar un movimiento rectilíneo uniforme. El cuerpo avanza hacia adelante con esta Bx que dibujé en amarillo, que ahora la voy a tratar como un vector, pero no lo es una componente. Bien, punto a punto voy a ir dibujando la pelotita en distintos momentos. Por ejemplo, ahí la dibujo acá, la dibujo en altura máxima, la dibujo en un punto intermedio por acá, y acá cuando está justo por impactar al suelo. Bx siempre la va a tener. Esta flechita amarilla siempre va a estar presente haciendo que el cuerpo avance hacia adelante. Bx es constante. Esa es la característica principal de un MRU, digamos, que siempre su velocidad es la misma. En módulo, en dirección y en sentido. Esto es importante, por eso te decía al principio que capaz que tenés que saber primero algunas cositas de MRU para entender esto. La velocidad en un MRU es constante. Teniendo en cuenta que la velocidad en el eje X es constante, entonces calcular el alcance va a ser fácil, pero para sacar el alcance, primero tenés que saber cuánto tarda en llegar hasta el suelo.
Bien, ¿cuánto tardan en llegar hasta esta posición? Que vos ya sabés algo, tenés información. Bueno, pero eso nos vamos a ir fijando punto a punto. ¿Qué pasa con la velocidad de ni? La velocidad de ni va cambiando por culpa de la aceleración de la gravedad. Entonces, en el eje Y voy a tener un mRV porque la aceleración de la gravedad es constante. Si tengo un mRV en el eje Y, quiere decir que la velocidad no va a ser constante, la velocidad va a cambiar, o sea, es variable. ¿Qué quiere decir esto? Que para lo que sea todo referido al eje X, voy a usar las ecuaciones de MRU, y todo lo que sea referido al eje Y, voy a usar las ecuaciones de MRUV. Cerramos esta pequeña introducción teórica y vamos a los puntos más específicos que tienen que ver con los cálculos. ¿Qué me pueden pedir? ¿Qué tengo que interpretar? ¿Qué tengo que plantear? Recordemos, antes de cerrar esta pequeña introducción, que el tema de la velocidad en I va cambiando con también flechita amarilla. Bueno, acá ya va a tener menos velocidad inicial en I porque la aceleración lo va frenando. Acá va a tener 0. En la altura máxima, justamente lo que ocurre es que la velocidad en I, esto es uno de los puntos fundamentales, es 0. 0. Porque ahí se frena. Y después vuelve a empezar a caer. Entonces acá va a tener un poquito más de velocidad inicial en I final. Y acá va a tener la máxima velocidad en I. Bien, que después vamos a comparar con la inicial. A ver qué pasa. En X va manteniéndose siempre la misma. Entonces hablar de velocidad inicial en X es casi como absurdo. Porque bueno, siempre es la misma. ¿Está? Entonces eso pasa. Una cambia, la otra se mantiene. Y vamos a dividir el ejercicio en dos, en MRU y en MRV, para ejecutar los cálculos.